Seguidamente tenemos el curso de matemáticas. Esta vez pues nos salimos del paréntesis que hicimos con los números mayas. Espero que les hayan aprendido a convertir los números, ¿verdad? Porque así en cualquier grado que ustedes vayan a llegar ya tienen la fórmula. Pues simplemente lo que nos costó esta vez es que hay que hacer operaciones. Y es operaciones con números grandes que no estamos acostumbrados, pero nos va a servir para toda la vida. Continuamos entonces, antes de los números mayas vimos el mínimo común múltiplo, que también muchos estaban equivocados o se confundían con los términos y por eso fue necesario que llegaran al colegio. Después de haber comprendido ese tema, ahora vamos a ver el máximo común divisor. Por eso necesitaba hacer un paréntesis con los números mayas para que pudiera darme cuenta de quienes necesitaban ayuda con esto antes de llegar a este tema. Como ustedes pueden ver, el máximo común divisor es todo lo contrario al mínimo común múltiplo. Solo el común es el que se parece, ¿verdad? En el mínimo habla del más pequeño y aquí el máximo habla del más grande. Común sí habla de dos o tres números comparados o más. Y en el otro era múltiplo, ¿verdad? Porque estábamos buscando sus múltiplos comunes. En este caso vamos a buscar los divisores comunes entre los dos. Las siglas o las iniciales del mínimo común múltiplo son MCM en minúscula, pero de máximo común divisor debería de ser en mayúscula. Hay libros que no vienen así, pero esa es la regla general. MCD para no confundirlo con el MCM. Vamos a leer entonces el tema. No se espanten, no se me asusten, porque no es tan difícil. Toda vez ustedes hayan aprendido a descomponer los números en sus factores primos, no hay confusión. Siempre tenemos que tomar en cuenta esas indicaciones que tenemos que se hace de la misma forma que el MCM, con la única diferencia que en el MCM teníamos que reducir el número hasta llegar todos al 1. En cambio, en el MCD es diferente. En el MCD tenemos que buscar un número primo que pueda dividir a los que están siendo comparados, pero a todos a la vez. Si hay uno que no se puede dividir entre el número primo que hemos buscado, entonces no lo usamos y utilizamos el siguiente número, buscamos el siguiente número. Todo lo que les estoy diciendo aparece explicado aquí por pasos. Yo no les coloco la explicación del libro porque a veces confunden mucho, sino que, como les dije anteriormente, yo les coloco la explicación según como yo se los estuviera diciendo si estuvieran de forma presencial. ¿Para qué nos sirve el MCM y el MCD? Porque lo necesitamos casi siempre en situaciones de la vida que se dan. Normalmente en matemáticas se les llama problemas, pero en sí son situaciones que se van dando y queremos hacernos las preguntas. Acá en el ejemplo me aparece de un niño, ¿verdad? Que tiene rodajas de tomate, 30 de queso, 60 de pavo y quiere hacer sándwiches iguales con la mayor cantidad de ingredientes. Entonces, para eso se necesita un MCD, que sería el máximo común divisor, y se realiza de esa forma. Comparamos 24, 30 y 60. El número primo más pequeño es 2. Y si yo miro que aplica para los 3, entonces lo utilizo, ¿verdad? Entonces 24, 30, 60 dividido entre 2. Escribo acá las respuestas. Y luego comparo estas tres. ¿Qué número primo puede ser utilizado acá? Que sería en este caso, 2 ya no, porque solo lo tiene 32 y 15 no. Entonces utilizamos el 3. El 3 es el siguiente número primo y ese sí puede aplicar en 12 dividido 3, 15 dividido 3 y 30 dividido 3, ¿verdad? Y estas son las respuestas. Después de esto ya no se puede aplicar porque ya no, en 2 se puede dividir el 10 y el 4, pero el 5 no. Y si quiero utilizar el 5 como utilizábamos en el MCM, aplica para el 10, pero no aplica para el 4. Entonces se queda solo hasta donde llegó, ¿sí? Luego se multiplican pues estos dos y ese va a ser su máximo común divisor. Se puede encontrar de la forma A otra vez buscando divisores a cada número y ver en qué momento encuentran un divisor en común, pero el problema es que lleva demasiado tiempo, mientras que de esta forma abreviada, si ustedes ya aprendieron a descomponer, ¿verdad? Sus factores primos es muchísimo más fácil y se les va a hacer fácil en cualquier grado. Todos los grados ven estos temas. Eso sería la explicación esa sería la explicación de matemáticas. Y luego vienen nuestras instrucciones. Por favor, leemos las instrucciones de cada numeral porque cada uno viene explicado de forma diferente. Las operaciones de cada ejercicio debes realizarlo en el espacio que se te dé o se te indique para que quede constancia. Siempre voy a calificar las operaciones, no lo olviden. Si son bastantes, doy la mitad a las respuestas, la mitad de punteo a las respuestas y la mitad a las operaciones.
Acá viene entonces el primer ejercicio, dice ahí el MCD de cada par de números y si no tiene solo marca con una X grande sobre el par de números. Hay otro procedimiento que se hace si no tienen MCD, pero en esta ocasión no la vamos a ver todavía para no confundirlos. Si no tiene, pues solo le voy a poner una X grande, de que me indica que no tiene, ¿verdad? La operación la podemos realizar con lápiz, solamente necesito su respuesta al lapicero. Luego acá también hay que buscar el MCD a este par de números, solo que la respuesta ya está entre estos tres. Y cuando ya lo hayamos encontrado, venimos a marcar con una X sobre la respuesta correcta. Eso nos indica que no puede salirnos diferente de estos tres. Es como que una ayudadita. Luego viene el ejercicio 3 que nos indica un problema. O sea, el MCD aplicado a un problema. Para poder realizarlo, como las fotocopias son en blanco y negro, entonces vamos a seguir la siguiente instrucción. Vamos a pintar los dardos para no confundirnos y poder hacer nuestra operación. Por favor, acá se realizan las operaciones. Recuerden que es con lápiz, solamente necesito la respuesta en lapicero, que sería aquí a la par de la pregunta. O debajo de la pregunta, solo que de forma descriptiva, con la R, ¿verdad? Luego, en la 4 dice lee el siguiente problema y elige cuál es la respuesta correcta. Para ello necesitas encontrar el MCD. Lo mismo, hay un pequeño problema acá, hacemos nuestro MCD atrás y cuando encontremos la respuesta la venimos a elegir acá, circular, pintar como querramos. Solo les aclaro, hemeroteca es una biblioteca, es lo mismo que una biblioteca, es una palabra sinónima. Terminado esto, pasamos al curso de productividad y desarrollo. Esto siempre va a tener relación con los temas que hemos estado viendo. En este caso vamos a ver instrumentos necesarios para el desarrollo del trabajo. Y los instrumentos pueden ser grandes, pequeños, diminutos, gigantes, pues cada instrumento es diferente para cada profesión o para cada oficio. No importa el valor económico del trabajo que estemos realizando, si es en oficina, no es en oficina, si es en la casa, si es en el vecino, con el vecino, si es con otro patrón. Independientemente de eso, todos necesitan instrumentos indispensables, ¿verdad? No puedo ser yo una tortillera si no voy a llevarme mi gabacha para ir a tortear. O no voy a utilizar mis baños, ¿verdad? Para mi masa. Es indispensable todo esto, ¿verdad? Todos los instrumentos deben ser de buena calidad y estar en buen estado para poder cumplir con el trabajo encomendado. Es importante que leamos siempre el tema, no solo la actividad. Y por favor, los que están atrasados y les falta punteos en productividad, aprovechen estas actividades. No son tan difíciles, son fáciles, solo que tal vez a veces llevan tiempecito, pero no son de tanto análisis como para que se pierdan, como para que no lo puedan hacer. Entonces tratemos de recuperarnos porque este es la última oportunidad en guía para poder recuperar puntos en productividad y desarrollo. Nuestra actividad dice realiza una colección de 15 imágenes o dibujos, ya sean recortes, ¿verdad? De instrumentos o materiales necesarios para distintos tipos de trabajo. Acá les aparece un montón de ejemplos, ¿verdad? Cada uno es de una profesión diferente. Escribe debajo de la imagen para qué profesión u oficio es indispensable dicho material. Si lo que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a dibujar un lapicero, tijeras, cuaderno. Si son materiales pequeños, vamos a dibujar un grupo de materiales. Sería de 3 a 4 materiales, algo como está por acá, ¿verdad? Acá hay 6 materiales. Pero si vamos a dibujar, por ejemplo, para un constructor, sí, podríamos dibujar un tractor en grande o recortar un tractor en grande, entonces sería solo uno. Pero si son materiales pequeños, sí lo presentamos en grupo. Pongamos atención a eso, por favor. Seguido de eso nos toca el curso de Ciencias Naturales, donde nos toca ver reproducción de las plantas. Lo tipo de reproducción en las plantas, ¿verdad? ¿Qué significa reproducción? Como ya les he dicho, tenemos que entender el título. Entonces se refiere a multiplicarnos, ¿verdad? ¿Cómo es que hay más de esos seres vivos, ¿verdad? En el caso del ser humano, pues nosotros ya sabemos que tenemos que reproducirnos por medio de papá y de mamá para que haya nuevos seres humanos, ¿verdad? Ya no es como un mito como lo veíamos antes, cuando se hablaba de que la cigüeña lo traía uno, o los mitos que dicen que los niños nacían de las flores, etcétera, 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 ¿verdad? Acá pues nos explican cuáles son los tipos de reproducción porque no es la misma para todos los seres vivos. En este caso en las plantas hay dos formas, está la sexual y está la asexual. Acá les explican dentro del tema qué significa cada uno de ellos, acá les dan un ejemplo y luego viene el proceso, ¿verdad? Cómo se reproducen de forma sexual y cómo se reproducen de forma asexual.
Leemos cada uno de los procesos. Acá aparecen unos ejemplos. Estos ejemplos me van a servir para las actividades, para una de las actividades que voy a realizar. Lo mismo acá. Leemos la reproducción sexual de los angiospermas. Recuérdense que este tema ya lo vimos la semana en unas guías anteriores. Y luego acá nos explican de una vez cuáles son las partes de la planta que se necesitan para reproducirse, porque luego la vamos a buscar en la hoja de trabajo. De igual manera, aquí nos explican su proceso y acá nos explican otros términos que se utilizan. Por ejemplo, ¿qué son los estolones, verdad? Normalmente se escuchan. Acá nos dan un ejemplo de qué es un estolón y acá nos dan ejemplos de la reproducción de estas plantas angiospermas, ¿verdad? Y luego vienen las actividades. Vamos a leer y analizar, por favor, acá. Hay algunos ejemplos que se relacionan mucho con el tema, pero ya aplicados a situaciones de la vida. Entonces vamos a tratar de leerlo atentamente, o sea, significa con mucha atención para poder responder. Acá les pongo unas observaciones que en estas preguntas se van a responder sí o no, si es afirmativo o falso. Y seleccionamos la respuesta correcta, es desde la 1. La 2 me aparece acá, también es una situación de la vida, tenemos que responder con base a lo que aprendimos en el tema. Y acá ponemos las partes de la planta según lo que aprendimos en el tema. Por último, vamos a buscar en el diccionario estas palabras que se refieren a la reproducción asexual y la vamos a escribir en la parte de atrás de la hoja. Acordemos que tenemos que reducir el uso de hojas. Vienen de los árboles y entre más malgastemos, menos vamos a ayudar al planeta. Luego dice dibuja el dorso de la hoja o en una hoja adicional un ejemplo de bulbo, uno de esqueje o vástago y uno de algún tubérculo. Como yo les decía, aparecen acá en el tema, ¿verdad? ¿Qué son esos? ¿Qué son bulbos? ¿Qué son esquejes? ¿Y qué son tubérculos? Y acá aparecen algunos ejemplos de ellos, pero tenemos que leer para saber quién es quién.